Esta generación está perdida. Es una frase que estoy segura que la mayoría de ustedes ha escuchado. Es más, me atrevo a decir que alguno la ha dicho. Y es que en mi día a día me encontré tres banderas rojas. La primera, recordé un almuerzo con mis abuelos, mis tíos, mis papás, mis hermanos. Estábamos alrededor del comedor recordando cómo eran las épocas de antes. Ellos decían que antes salir a la calle daba una sensación de seguridad. Podíamos caminar sin pensar que nos fueran a robar o a hacer algo malo. Vivíamos felices, no estábamos pegados a esos aparatos. Mis abuelos se referían a la generación de mis papás y decían la gente de ahora ya no es como la de antes. La segunda bandera la encontré en mi entorno laboral. Normalmente llego a la oficina, tomo mi computador, me pongo los audífonos y sigo trabajando. Como es natural, algunos de mis compañeros llegan hablando acerca de las cosas que pasan en el día a día. Y dentro de las frases que más mencionan, dicen, los muchachos de hoy en día ya no leen, los muchachos de hoy en día ya no les gusta estudiar, viven pegados a esos celulares y aparte de todo, quieren que estemos pendientes de ellos. La tercera bandera la encontré en mis conversaciones con mi pareja. Me di cuenta que uno de los temas más recurrentes eran las quejas que yo tenía de la población más joven. Es por eso que fue un claro llamado, amiga, date cuenta. Y aquí tuve que tomar una decisión, o me seguía quejando o hacía algo. Y fue por eso que empecé a investigar. Encontré un estudio de los factores laborales que buscan los centennials de Santander frente a sus oportunidades laborales. Para ellos, lo más relevante es tener un buen salario, seguridad laboral, horarios delimitados, que el trabajo no se convierta en su vida. Y otro de los elementos es que puedan disponer de la mayor cantidad de información posible, pues esta es la información que no les permita, que no les implique pensar demasiado. Dentro de lo que me sorprendió son las cosas que son menos relevantes. Hablaban de que la interacción social ya no es un factor para tomar la decisión en dónde trabajar. El reconocimiento no les interesa. Y el punto que más me alarmó es que no quieren tener la libertad para tomar decisiones. Semanalmente interactúo con cerca de 200 centennials. Soy jefe directa de al menos 40 de ellos y empecé a encontrar patrones en su comportamiento. Y en ese comportamiento lo resumí en 4 características. La primera es que al centennial le encanta una tarea bien estructurada. Entre más detallada esté, mucho mejor va a ser el resultado que van a entregar. Si podemos darle un ejemplo, seguramente conseguirá lo que se le solicita. Hace poco estábamos organizando un evento para emprendedores y empresarios que hemos atendido en consultoría empresarial. Estábamos haciendo el llamado y la labor al practicante fue: organice la base de datos para hacer el seguimiento a las llamadas. Pasaron 2 horas, pregunté cómo va la tarea. La respuesta fue: no la he empezado, no entendí qué había que hacer. Nos sentamos, tomamos la hoja de cálculo, agregué las columnas que hacían falta, expliqué mejor la tarea. Pasados 20 minutos ya pudimos empezar las llamadas. La segunda característica está asociada a que no les gusta escribir. Miren a su alrededor, a cuántos jóvenes ven con una agenda, cuántos de ellos toman apuntes, ni física ni digitalmente. Y el tema no está en que les guste o no escribir, es que confían plenamente en su memoria, consideran que oyendo va a ser suficiente para cumplir las tareas. Y ustedes les preguntan cuáles fueron las últimas 10 historias que vieron en redes sociales y no se acuerdan. La tercera característica es la baja tolerancia a la frustración. Cuando se les presenta un obstáculo, por más mínimo que sea, encuentran la excusa para dejar de hacer su tarea. Así sea algo que les guste o que no los moleste. Los he visto quedarse físicamente paralizados, no saben qué hacer. La cuarta característica no es exclusiva de ellos, nos incluye a todos, y es la adicción a Internet, a esos aparatos que mis abuelos decían y que ellos hoy en día utilizan para mandar mensajes y videos de buenos días. En todo esto, cuando empecé a revisar algunos datos clave de la población centennial, encontré que los estudios dicen que los centennials empiezan desde el año 1995, que es el año donde yo nací. Es decir, yo también soy centennial. Me convertí en aquello que tanto criticaba. Y acá, en ese punto, tuve que empezar a tomar partidas. Ya tenía las banderas rojas, ya tenía la investigación de lo que han encontrado los demás, ya tenía mi ejercicio de observación directa, ahora me faltaba el ejercicio de empatía. Yo también fui estudiante, yo también fui profesional recién egresada. ¿Qué me sirvió a mí para hacer frente a esas características? Y encontré
cómo empezar a relacionarme con personas que me conocen de hace más de 8 años. Entrevisté a jóvenes que considero que tienen características que los hacen sobresalientes y incluí a un tercer aliado que es la inteligencia artificial. Empecé a conversar sobre todos esos hallazgos donde recordé dos situaciones. Y acá debo situarlos hace 12 años, cuando yo estaba en segundo semestre. Había iniciado mi carrera, no estaba segura si la ingeniería industrial era lo que quería estudiar, no estaba segura de mis capacidades, si mi rol de verdad iba a ser ingeniera. Y en esto estábamos en una clase de laboratorio de física. El profesor acababa de entregar las notas de unos informes. La mayoría del curso había reprobado. En algo hice un comentario, el profesor detuvo la clase, me miró y me dijo: usted es buena estudiante, pero es prepotente. Con todas las dudas que yo tenía acerca de si estaba en el lugar correcto, mi decisión fue pararme del salón, ir al baño y ponerme a llorar. La segunda situación ocurrió un año más tarde. Estaba a la salida de la universidad. Se acercó un profesor y me preguntó: ¿qué está haciendo? ¿Por qué no trabaja conmigo en el centro de emprendimiento? Mi pensamiento fue: ¿eso se puede? Hace poco me dijeron: tenemos la vida que logramos imaginar. Y la verdad es que cuando estamos jóvenes nos cuesta imaginarlo. Nos dicen: tenemos capacidades, ustedes pueden lograr lo que se propongan, pero no sabemos qué es lo que nos proponemos. Y ahí es donde parte mi receta. Mi receta parte de lo básico, que todos somos diamantes en bruto, todos somos esos algoritmos en entrenamiento que estamos recibiendo y recibiendo información para transformarla y mostrarla al mundo. Y ese ingrediente que nos hace tener los resultados lo denominé el empujón externo. Esa chispa, ese motivador, ese ejemplo que me hace querer imaginar más allá de tener una nota o obtener un diploma. En mi caso, los múltiples empujones externos que he recibido me permitieron ser líder de grupos que organizan eventos, hacer ponencias nacionales e internacionales, vivir en Argentina, conocer Europa, estudiar becada en mi pregrado y en mi maestría, hasta el punto de ser hoy consultora de empresas de base tecnológica, esas empresas cuyo activo intangible más importante es el conocimiento humano. Jamás me hubiera imaginado, sin esos empujones externos, que hoy sería consultora en valoración de mercados y valoración de intangibles, que hoy sería reconocida como investigadora asociada de MinCiencias, y el rol que considero que es más importante en este momento es ser docente universitaria, porque en este rol es el que me permite retribuir parte de esos empujones externos que han ocurrido en mi vida y que me han permitido ser quien soy. Sin embargo, en estos 5 años ha sido una constante duda y pregunta sobre mí misma, y me ha acompañado el síndrome del impostor. Varias veces me he preguntado si soy yo la que debería estar acá. Varias veces me he preguntado si tengo las capacidades para hacerlo, qué me hace diferente. Y en 2023 me propuse una meta y era conocerme a mí misma, poner a esas respuestas que siempre me decían cuáles son sus gustos y sus capacidades y yo respondía no sé, quitar ese no sé. Y la forma como empecé a hacerlo fue a través de un aliado que no tenía planeado, que mis estudiantes llaman el amigo. Y es esa inteligencia artificial generativa que me muestra las cosas de otra manera distinta a como yo la estoy pensando. Antes de contarles cómo me sirvió la inteligencia artificial generativa, quiero mostrarles el camino por el cual nos volvimos más amigos. Empecé por entenderla y para poderla entender apareció el empujón externo. Yo no había querido utilizarla hasta que llegó el mensaje de una amiga que me dijo: necesito ayuda para hacer una carta de motivación para estudiar inglés en el exterior. Dije: esta es la oportunidad de retar a la inteligencia artificial, de mirar si realmente eso que nos prometían en internet se iba a cumplir. Como el resultado me gustó, comencé a interactuar, a iterar más y empecé a pedirle resúmenes frente a algunos temas de interés, que me explicara conceptos que yo ya conocía de otra manera, hasta hoy llegar a diseñar y crear contenido a partir de la inteligencia artificial. He creado propuestas de servicios para empresas utilizando al amigo. He diseñado clases, he propuesto actividades que han hecho mis estudiantes utilizando inteligencia artificial. Y ahí fue donde tomé la decisión y dije: en las consultorías que hagamos de marketing e innovación tenemos que incluir inteligencia artificial. Al comparar los resultados de lo que hicieron semestres anteriores versus lo que se logró este año, me di cuenta que los estudiantes pueden concentrar su conocimiento en atender al empresario.
La preocupación más normal del estudiante es el informe que tienen que entregar con la consultoría. Ahora su cabeza está centrada en atender al empresario porque el informe lo pueden hacer con la inteligencia artificial. Pueden escribirlo con sus palabras, con sus términos, porque la inteligencia artificial les permite arreglar esa redacción, presentar tecnicismos que de pronto ellos no entienden y concentrarse en lo importante. Y en este proceso lo he hecho para mí misma. Hay algo que comparto con la población centennial y es la baja tolerancia a la frustración. Cuando pasa algo que no funciona como yo lo espero, me molesto, me quedo callada, no sé cómo reaccionar, me paralizo y mi respuesta es escribir en pro de entender esos sentimientos que estoy teniendo. Y es allí donde involucré a la inteligencia artificial. Le pasé mis escritos y le pregunté, ¿lo que escribo tiene coherencia? ¿Es normal que sienta esto? ¿Qué emoción estoy transmitiendo con mis estudios? ¿Para qué? Para no contaminar a alguien más, sino para ver las cosas como yo las estoy pensando, entender que es una verdad momentánea y que después vamos a entender la situación. En esto salió otro pensamiento, y es que hay una doble ganancia en aprender a hablar con el futuro. El futuro son las personas y es la tecnología, y la forma como nos comunicamos con ellos es la que nos va a permitir llegar a ese mundo que nos imaginamos. Por un lado, el ADN del ingeniero industrial son los procesos, nos dicen son las entradas, la transformación y las salidas, y sin pensarlo nos estaban educando para hablar con el futuro, lo que ya tengo, lo que voy a hacer y lo que voy a lograr. Nosotros tenemos una responsabilidad con los centennials y es ser esos empujones externos que ellos necesitan. Después de todo, son ellos los que nos van a brindar los servicios que necesitamos para nuestra vejez. Entonces les pregunto, ¿esta generación está perdida o somos nosotros? Gracias.